Bien, le voy a pedir, por favor, si me pueden acompañar a sus Biblias, ahí al Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Vamos a leer por ahora un solo versículo, el versículo número 10. Y aprovechando que estamos hoy celebrando el Día del Padre, y bueno, sabemos que el Día del Padre es todos los días, no debe haber un solo día especial, pero bueno, ¿por qué no tomar este día que el mundo lo usa para poder hablar a los padres y poder cumplir este principio bíblico de honrar a nuestros padres? Y esta mañana he titulado esta enseñanza, la he titulado así: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y vamos a estar hablando, este va a ser un mensaje biográfico, así que vamos a estar paseándonos por varios versículos, así que les animo a que sea suelto en la búsqueda de la palabra del Señor, de los versículos que vamos a estar leyendo, pero por ahora vamos a leer solamente el versículo número 10 del Salmo 27. ¿Están todos allí, hermanos? Leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una vez más, hermanos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos, por favor, para que sea Dios quien pueda hablar a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos da de escuchar tu palabra. Indignos somos, Señor. Solamente te pido que me perdones, nos limpies, y que tu palabra, Dios, como hemos cantado hace rato, que cambia las vidas, que transforma, que llega a lugares donde la palabra del hombre no puede llegar. Ahí llega tu palabra, Dios. Este día cargues nuestro corazón y podamos aprender hoy un principio tan importante como cristianos y especialmente como padres. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Salmo número 27, debo reconocerlo, es uno de mis salmos favoritos, y aquellos que predican la palabra de Dios, que son predicadores, en el Salmo 27, aunque está hablando de un solo tema, una sola canción que está y compuso el rey David, hay muchos temas importantes que podemos tomar para poder nosotros enseñar. Por ejemplo, el versículo 1 habla de Jehová como la luz y la salvación. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De qué voy a temer si Jehová es mi luz y mi salvación? Nada más ahí, hermanos, tenemos para predicar un tema solo. El versículo número 3, uno de los más conocidos en el ámbito cristiano, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. También podemos predicar solamente de ese versículo el tema de la protección del Señor. El versículo 4, el rey David habla de la importancia de estar en la casa de Dios, cuando dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa ¿de quién? De Jehová todos los días. Y ahí podemos predicar un tema de la importancia de poder ir a la iglesia. Versículo 3, hermanos, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré ¿qué? La bondad de Dios. Ahí habla de la fe y de creer y tener esa confianza en el Señor. Pero así como hay estos subtemas en el Salmo 27, el versículo 10 es un versículo también especial, porque creo que David está hablando desde este punto, está hablando como papá, está hablando como padre, y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, que dice, Jehová me recogerá. David, hermanos, tantas cosas buenas podemos aprender de David, pero si hay algo que tenemos que reprochar a David o aprender de David, es sus errores que tuvo como padre. Sus errores que tuvo como padre lo llevó a perder a muchos de sus hijos y a vivir los últimos años de su vida creyendo este versículo que acabamos de leer, hablando de ese padre que deja. Cuando mi padre me deja, bueno, sabemos que la muerte es algo tan natural en la vida de todos nosotros como cristianos, y algún día nuestros padres no estarán con nosotros.
partirán con el Señor. Esa es la ley de la vida. Tendremos que un día morir y partir de este mundo. Por eso es importante valorar lo que tenemos. Si usted tiene a su papá vivo, valore lo que tiene y pueda darle el lugar, el respeto, la honra que merece el día de hoy. Yo sé que a veces los padres han cometido errores, han fallado, se han equivocado, pero a estas alturas, como hijos de Dios, no podemos albergar amarguras en nuestro corazón. Yo creo que llega el momento de perdonar y de arreglar nuestra vida. Hermanos, todos los días del padre y de la madre pasamos por frente al cementerio. No hay un lugar para estacionar. Está full. Pero qué triste que hoy hay padres abandonados en sus casas, hijos que están amargados contra sus padres y ya después que muere ya no hay chance, pero es importante valorar lo que tenemos. Pero David, hermanos, acá en este versículo nos está hablando de esa virtud, de ese punto de vista como papá. David es uno de los personajes más conocidos en la Biblia. De hecho, hasta los que no son cristianos conocen del rey David. Yo creo que en el ámbito del mundo, de la historia, desde un punto de vista histórico de la palabra de Dios, el mundo reconoce quién es David. Por ejemplo, todos aquellos, a veces la gente por ignorancia tiene y le arranca a la Biblia el Salmo 23 y la guarda en su cartera para su protección. ¿Y quién escribió el Salmo 23, hermano? ¿Quién lo escribió el Salmo 23? Bueno, el autor es Dios, pero ¿quién lo escribió? David. La gente, uno de los salmos que le gusta, me gusta el Salmo 91. ¿Quién escribió el Salmo 91? David. Usted le pregunta a la gente, ¿quién fue el que mató al gigante con una piedra? Y la gente inmediatamente va a decir, el rey David. Hasta le cantan unas mañanitas, y eso no es bíblico. Yo no sé, estas son las mañanitas que cantaba, el rey, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero el mundo asume quién es David. El rey David es uno de los más enseñados a los niños en nuestras clases de escuela dominical. Es tan importante la vida del rey David que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo viene de ahí. Dice, hijo de David. David es uno de los personajes tan importantes en la palabra del Señor. El escritor de la mayoría de los salmos que conocemos es el rey David. El mejor rey que ha tenido o que tuvo el pueblo de Israel fue el rey David. Hay muchas cosas que, hablando del rey David, hay muchas cosas que todo padre desearía tener de David. Y viendo su vida, David alcanzó muchas cosas. Y una de las cosas que David alcanzó en su vida fue respeto. Fue una vida de respeto. Le dije que íbamos a ver varios versículos. Le voy a pedir que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Primera de Samuel 16, 23. Cuando lo tenga, hermanos, diga amén. Y si no lo consigue, no lo voy a esperar. Ponga cara inteligente y haga así. Ah, sí, como si lo consiguió. Porque son varios versículos. Mire, Primera de Samuel 16, 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué dice ahí, hermano? David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo, ¿qué dice? Se apartaba de él. Hermanos, David alcanzó una de las cosas que todo hombre desea. Lo que vamos a ver hoy, estas tres cosas de David, todos los hombres aquí lo desean. Hermanas, usted no va a entender nunca a un hombre estas tres cosas que son tan importantes. No la va a entender, porque necesitaría ser hombre para entender estos tres principios que son tan vitales para un hombre. Usted ve, hermano, si hay un carro que necesita ser empujado, y uno va en su carro y ven que hay varios hombres empujando un carro, hay un deber moral en el hombre que aunque hayan 20 tipos empujando el bendito carro, hay algo moral en nosotros que tengo que bajar a ayudar. Amén o no, los hombres que están aquí. Digo, los hombres de ahorita, los hombres de verdad, no estos hombres de ahorita que no quieren empujar el carro pues se les rompe las uñas. Pero todo hombre ve eso, no, yo tengo que ayudar. Hay algo en nosotros
En el hombre fuimos diseñados así para querer ser respetados. Y David, una de las cosas que alcanzó fue respeto. Era un joven que estaba, ¿dónde estaba tocando el arpa David, hermano? En el palacio del rey. Siendo apenas un jovencito, comenzó a estar presente en la casa del rey. Y qué tremenda función, que cuando cantaba, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba. Hermanos, aquí habla del poder y la importancia de la música. No es algo que vamos a tocar el día de hoy, pero David comienza a alcanzar un grado de respeto en el pueblo de Israel. Recuerde que fue el que estaba escondido con las ovejas y ahí el Señor ahora lo tiene en la casa del rey. David comienza a escalar posición. Si hay algo que un hombre desea es eso, es ese respeto, que lo puedan respetar por lo que es. Por eso es que cuando hay un hogar que irrespetan al padre o la esposa irrespeta a su esposo, desbarajusta todo. Porque el hombre tiene en su ADN que fue creado por el Señor, necesita ser respetado. No solamente eso, miren Primera de Samuel 18:1, por favor. Primera de Samuel, ahí está mismo en Samuel, capítulo 18, versículo 1. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada, ¿a quién, hermanos? A la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora David, su mejor amigo, era el hijo de ¿quién? Del rey. Y comienza David a adquirir fama, respeto, posición. Y ojo, no es que lo estaba haciendo con un mal corazón. Lo estaba haciendo naturalmente. Dios lo estaba colocando en los lugares que debía estar. Pero hay un punto importante donde David alcanza ese punto de respeto. Miren, en el Primera de Samuel 18:7. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo número 7. Dice, después que mata a Goliat, mire lo que cantan, estaban cantando los cánticos allí de David, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió ¿a cuántos? A miles. Y David ¿a quiénes? A sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y le dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Ahora no solamente tenía una presencia en el palacio, era amigo del rey, ahora el pueblo completo lo admiraba, lo respetaba. Hermanos, acá en Vargas es interesante en esta parte sociocultural del estado Vargas. Hay íconos, personajes emblemáticos acá del estado Vargas que son compositores urbanos. No estoy hablando de reggaetón, nada de eso. Compositores de música, ¿verdad?, cultural, que en sus dichos elogian y exaltan la maravilla del estado Vargas. Hay grupos culturales venezolanos como Un Solo Pueblo, todos estos grupos que exaltan la naturaleza, exaltan todo lo que es la parte venezolana. Bueno, en la cultura judía era normal que compusieran canciones después que venían de las batallas. Recuerde que no habían WhatsApp, no había TikTok, no habían estados, no había un documento biográfico visual para transmitir la historia, y lo que hacían era a través de canciones. Escribían las canciones y cantaban lo que ocurría en la batalla y le enseñaban a sus hijos, le enseñaban a sus hijos, le enseñaban a sus hijos para que por medio de las canciones recordaran las victorias. Cuando David mata a Goliat, ellos componen estas canciones. Y no solamente que la cantaban ahí, eran canciones que cantaban en las casas, canciones que cantaban los niños en la calle. Y decía, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Sí, David comenzó a obtener respeto, posición, fama. Y sabemos más adelante, dice en Segunda de Samuel 5:3, por favor. Segunda de Samuel 5:3. Segunda de Samuel 5:3. Mire lo que sucede. Dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón
Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Y qué hicieron, hermanos? Y ungieron a David por rey de Israel. Hermanos, David alcanzó lo que todo hombre desea alcanzar, y es respeto, es tener una posición, que ser reconocido, y no hay forma de explicar el por qué el hombre necesita eso. Necesita el respeto en su familia, necesita el respeto de sus hijos, necesita ser admirado. Usted ve, de repente llega un día del padre como el día de hoy, y bromeamos siempre de que los regalos y esto, pero realmente, hermano, yo no he visto todavía a un hombre que ande por una esquina llorando porque no le dieron un regalo. Realmente nosotros los hombres no somos así, ¿verdad? Pero si un hijo el día de hoy le dice a su papá: papá, te admiro, papá, eres especial para mí, no hay nadie como tú, aunque tienes la barriga grande, pero para mí eres fuerte. Mira, hermano, ahí el papá se le olvida regalos, se le olvida todo, porque está tocando una fibra tan importante, que es el de sentirse respetado. David sintió eso. David fue menospreciado por su papá. Cuando vino Samuel y le dice: ¿dónde están tus hijos? Uno de tus hijos será el rey. Y empezó a traer desde el mayor hasta el menor: este no es, este no es, este no es. Y no trajo a David. Y Samuel le pregunta: ¿esos son todos tus hijos? Isaí le dice: ay, se me olvidó uno. Qué tremendo, hermano, que a un papá se le olvida a sus hijos, ¿verdad? Se me olvidó uno. Y sin embargo, David fue adquiriendo posición, fama, y tuvo algo tan importante que fue el respeto. Ahora, papá que estás acá, como le dije al principio, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que te respeten, alcanzar una posición afuera en el mundo, que de repente te reconozcan por lo que haces, por lo que tienes, por lo que sabes, y perder a tus hijos? Si hay algo que nosotros necesitamos rescatar como padres cristianos, es ser verdaderos padres en el hogar. Mira, hermano, ya basta de esa idea que nos han vendido de lo que es un hombre en el mundo. No, el hombre es el que tiene cosas, hermano. El verdadero hombre de Dios es aquel que tiene temor de Dios. Pero David tenía respeto. ¿Quién no le gustaría tener ese respeto, hermano? Tremendo. A todos los hombres que están acá nos gustaría tener este respeto, esta fama, esta posición que tenía el rey David. Pero ¿de qué sirve si al final va a perder lo más valioso que él tenía, que era su familia? ¿Están conmigo, hermano? Otra cosa que David tenía, que todos los hombres desearíamos y quisiéramos tener, y es posesiones, riquezas, ¿ok? Alguien que me diga: pastor, yo no quiero tener riqueza, mentiroso, ¿verdad? Sí queremos. Usted ve un hombre, cuando un hombre tiene algo, una posesión, por ejemplo, vamos a poner una cosa, vamos a poner una moto, ¿verdad? O un carro, o tiene una caja de herramientas. Vamos a poner una caja de herramientas que es algo que tenemos todos. Mira, hermana, le voy a decir algo a usted aquí de corazón. No hay nada más sagrado para un hombre que su caja de herramientas. Debe entender eso, hermana. Debe entender, es una posesión preciada. Mira, ese martillo está viejo. Esos destornilladores ni punta tiene. Hermano, tiene un poco de tornillo viejo que recogió no sé de dónde. Pero es una posesión importante para todo hombre. ¿Amén o no? Usted no lo va a entender nunca. Por eso David no solamente comenzó a adquirir una posición, sino también posesiones. Y le dejo esto de ñapa, hermana. Yo sé que a veces le llega el espíritu de ser ingeniera y solucionar cosas en la casa, porque el hombre no está, bueno, hay que hacer. Y usted agarra una herramienta de ahí, devuélvala. Por favor, vuélvala a colocar ahí, por favor. Cuando usted se monta en el carro y tira la puerta, es como si una puñalada le metiera en la mano.
Usted no lo va a entender, no lo va a entender. Pero el hombre, cuando tiene una posesión, es valioso para él. Lo cuida, lo maneja. Y David comenzó a tener posesiones y riquezas. Mire conmigo allí el capítulo número, 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Voy a quitar algunos versículos, hermanos, para ahorrar el tiempo, pero mire lo que dice 2 de Samuel 8:13. 2 de Samuel 8:13, están conmigo ahí, ¿verdad? Dice, así ganó David, ¿qué, hermano? Fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. David, hermanos, venció, ganó sus batallas, y interesante porque cada rey que vencía al ejército enemigo tomaba sus posesiones, sus riquezas, y David llegó a tener muchas posesiones. A tal punto, la riqueza de David fue tan grande que le dijo, Dios, yo ¿cómo voy a vivir en tremendo palacio? Y tú no tienes un hogar, no tienes un templo. Y David propuso en su corazón construir el templo, pero Dios le dijo, no eres tú que lo vas a construir, sino tu hijo que viene después de ti. Pero David, hermanos, era un hombre que no solamente alcanzó respeto, sino también riquezas. Todo lo que tenía. Tenía tantas posesiones, victorias, reinos. Alcanzó tantas conquistas, pero ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió tener todas las riquezas, todo el dinero, todo el oro del mundo, si perdió a sus hijos? ¿De qué sirvió? Por eso, los hombres el día de hoy que están aquí representados, aquellos que son padres, aquellos que van a ser padres también, porque aquellos que todavía no son padres tienen una virtud, tienen una riqueza tan importante que tú estás escuchando esto antes de tenerlos. ¿Y cuánto desearían muchos padres el día de hoy que escucharon esto tarde? Muchos desearían haber dicho, pastor, ¿cómo me hubiese gustado escuchar estos principios antes de haber sido papá? Y me hubiese evitado tantos errores como padre. Bueno, David tenía respeto, David tenía riquezas. No solamente respeto y riquezas, David fue redimido por Dios. Fue usado por Dios. De hecho, David se conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Miren 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, ¿y qué hizo, hermano? Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, ¿qué dice, hermano? Vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tremendo, hermanos, 3 cosas que todo papá desearía, todo hombre desearía. Respeto, riquezas y ser redimido por Dios, ser usado por Dios. Dice que desde ese día en adelante Jehová, el Espíritu de Jehová vino sobre David. David era el hombre completo, era el hombre prácticamente perfecto. Tremendo cómo Dios lo fue llevando, cómo Dios lo fue usando. Un joven que componía canciones, un joven que dice la Escritura que su corazón era conforme al de él y que cuando se enfrentó al gigante fue a él en espíritu, espiritualmente hablando. David, estas 3 características, todo hombre la desea, todo papá lo quisiera. Ser respetado, tener riquezas, ser redimido por el Señor. Y David, si me preguntan, fue un tremendo rey, hermanos. El mejor que haya existido. Fue un excelente siervo de Dios. El mejor estratega militar que existió fue el rey David, sin dudas, el rey David. Fue líder de guerreros, hermanos. No solamente él mató a un gigante, a Goliat, él se enfrentó a muchos gigantes después y los venció. Y fue esa inspiración para ese grupo de hombres aguerridos. Y era un líder natural, era un guerrero, era un siervo, era un rey, un tremendo rey. Pero, David fue un mal padre. Así que, papá que estás acá, si tu deseo y tu propósito es obtener respeto
respeto y fama y que te reconozca, pero pierdes a tus hijos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, estimado papá, que estás acá, esforzarte, tener todo el dinero del mundo, trabajar de sol a sol para tener tus posesiones, tener tu carro, tener tu moto, tener tu casa, tener todo lo que cualquier hombre desearía, hablando de posesiones? ¿De qué sirve que te afanes cada día y pierdas a tus hijos? ¿De qué serviría para nosotros como padres ser salvo por la misericordia de Dios, predicar en las rutas, predicar en la iglesia, estar en miles de ministerios al mismo tiempo, cantar aquí en el coro, hacer tantas actividades para Dios? ¿De qué sirve eso si pierdes a tus hijos? David, tremendo rey, tremendo siervo, tremendo estratega militar, tremendo cantor, compositor, pero fue un mal padre. Cuando David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David sabía, hermanos, sabía en el fondo de su corazón lo que hizo, la consecuencia de su pecado. Ese día que tuvo que ir por el terrado, ¿se acuerdan? Que dejó su responsabilidad, se fue por el terrado, miró a esa mujer desnuda, la trajo con él, cayó en adulterio, mandó a matar al esposo de esa mujer. Desde ese día, cuando se le acercó el profeta Natán, le dijo: desde este día en adelante la espada no se apartará de tu casa. Y ahí comenzó a David sufrir, no como rey, no como que si tiene riquezas o no tiene riquezas, no perdió la fama del pueblo, pero sí empezó a perder a sus hijos. ¿De qué serviría, hermanos, si nosotros tenemos todas estas tres cosas, padres que estás acá, y perdemos a nuestra familia y perdemos a nuestros hijos? Qué triste es ver a su hijo Amnón, como este joven consentido, este joven que no tuvo esos principios, termina violando a su propia hermana, Amnón, el hijo del rey, que vivía bajo el techo del rey. Usted tiene, querido papá, acá una responsabilidad, y gloria al Señor, gloria a Dios, por los niños que le predica allá arriba, por las almas que le lleva la palabra de Dios los días sábados, por las células que lleva la palabra, allí está predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios por aquellas personas que usted le predica, pero su principal responsabilidad son sus hijos. Usted es el responsable de sus hijos. Antes de esperar que otro le enseñe a sus hijos, usted debe enseñarle con su vida a sus hijos. Amnón, este joven, ¿cómo termina violando a su hermana? Una cosa horrible. David, ¿de qué le sirvió sus riquezas, hermano? ¿De qué le sirvió su fama? Y David mató a miles, Saúl a miles y David a sus 10,000, y perdió a su hijo. Perdió la vida de su familia, un desastre. Porque Amnón viola a su hermana, y Absalón, el otro hijo de David, mata a su hermano porque violó a su hermana. Y Absalón no solamente se carga su corazón, sino que se amarga en contra de su padre, porque su padre no hizo nada. Vio que su hijo Amnón hizo lo que hizo y no hizo nada. Mira, hermanos, David tenía el conocimiento de la ley, y Amnón tenía que morir por haber amancillado el nombre de su hermana, y David no hizo nada. Y viene Absalón y mata a su hermano. Y no solamente eso, sino que Absalón al final, con una amargura en contra de su padre, termina y quiere matar a su propio padre y quitarle el reino. Hermano, usted no se imagina lo que hace una raíz de amargura. Mire, papá, usted que está acá, que usted ve a sus hijos, usted no le presta atención, usted no le atiende, usted está más ocupado por sus riquezas, por su fama, por todo lo que va a obtener en el mundo, y no atiende a ese niño tan hermoso que está allí, tan chiquitito, que uno lo ve y uno cree que se van a quedar así chiquititos toda la vida, que trayéndole un regalo cada vez que usted viene de la calle, trayéndole un dulce, un chocolate, un regalo en su cumpleaños, ya estoy cumpliendo. No, señor, porque no solamente es darle regalos, porque llega un momento donde esa amargura crece en nuestros hijos y termina brotando como Absalón. Porque llega un momento cuando nuestros hijos no quieren regalos, quieren tiempo.
quieren un consejo. Mire, quieren la presencia de su padre, y Absalón termina matando a su hermano y termina muriendo de una forma tan desgarradora, donde David se desgarra su corazón y se acuerda de las palabras de Natán. Y para rematar, hermano, Adonías, su otro hijo. Adonías, no tenemos el tiempo para ir allá, pero Adonías, pero sí, vamos a ir allá un momentito, por favor. Primera de Reyes 1:5. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Qué tremendo David, tremendo rey, tremendo estratega militar, respetado, con tantas riquezas, con tantas cosas que Dios le usó, y vio morir a uno por uno de sus hijos. Adonías, su otro hijo, mire lo que sucedió. Primera de Reyes 1:5. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Pero mire el versículo 6, hermano. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de ¿quién? Mira, hermanos, qué tremendo, porque David cometió el peor error que puede cometer un padre. Que cuando ve que falló con su hijo, tuvo un principio que violó como papá, David dijo: no, a este lo voy a consentir. Como al otro lo perdí y se murió y me quería matar, yo a este lo voy a consentir. Y dice que su padre nunca lo entristeció todos sus días. Nunca, todo lo que quería, toma. Nunca lo disciplinó, nunca le regañó, nunca le exhortó. Y cometió el error que ningún padre aquí en esta sala debe cometer, de consentir y engreír a sus hijos. Porque el verdadero padre no es el que le da todo a sus hijos. El verdadero padre es aquel que corrige a sus hijos. Miren, hermanos, a veces es bueno enseñarle a nuestros hijos a depender de Dios, que no todo se obtiene de una forma así, como abracadabra y aparece todo. Hay que enseñarles que todo tiene un precio. Cuando hacen algo incorrecto hay que corregirles. Y les soy sincero, hermanos, a veces me da pena y me da miedo tener que aconsejar a un padre y decirle: hermano, su hijo está haciendo esto. ¿Mi hijo? No, es mío. No, pastor, eso no es así. Y claro, la primera respuesta es la autodefensa. No, mi hijo no es así. Y yo recuerdo a mis padres cuando yo estaba pequeño, mi papá y mi mamá me decían: si alguien me viene a decir algo de ti, apenas sale te voy a reventar. Porque mi mamá decía: si algo vienen a decir es porque a algún lado estabas metido haciendo algo que no debes. Pero el día de hoy da miedo, hermanos, decirle a un papá: mira, tu hijo, tú ya estás haciendo esto, por temor. Y David, lamentablemente, nunca entristeció a su hijo. Yo nunca he hecho llorar a mi hijo, y lo dicen como un orgullo. Yo creo que es un error, una falla tremenda, porque fieles son las heridas del que ama. Y no estoy hablando de disciplina física, hermano, porque cuando estamos tan chiquititos, evidentemente ya lo hemos enseñado, hay una disciplina física, pero estamos hablando de adolescentes, de jóvenes ya mayores, que ya un paletazo ya es contraproducente. Este joven Absalón, amargura contra su papá. Este Adonías, consentido de papá, nada le decía, y mire cómo terminó, queriendo matar a su propio padre. Hermano, David tenía todas las cosas que cualquier hombre puede desear: riquezas, fama, posesiones, tenía reconocimiento, era usado por Dios. Pero ¿de qué sirvió todo eso si perdió a su familia? Hermanos, ¿de qué sirve que seas respetado en tu trabajo? Que cuando tú llegues a tu trabajo: buenos días, señor fulano, buenos días, jefe, buenos días. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te respeten afuera? ¿De qué sirve que cuando vayas a una empresa o vayas a tu vecindario, ahí viene el fulano, el respetado? ¿De qué sirve eso? Si en tu casa tienes ahí el infierno ardiente. ¿Por qué? Porque no has cuidado de tus hijos.
¿De qué sirve ser respetado en tu trabajo? Mira, hermano, a veces como hombres queremos ser reconocidos y nos esforzamos por trabajos seculares, que al final, hermanos, al final es el mundo, no reconoce el verdadero trabajo. Y te votan sin ni siquiera te dicen, mira, aquí está tu carta de despido, y te revisan cuando sales. Y has perdido a tus hijos tiempo valioso que pudiste invertir en tus hijos, llevarlo a la playa, lanzarle piedra al agua. Porque no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de que tienes que regalarle un iPhone a tu hijo, no estamos hablando de que tienes que darle todas las comodidades. Si lo puedes hacer, gloria al Señor. Y si te sobra un iPhone de más, me lo regalas a mí, no hay problema. Pero no estamos hablando de cuestiones de regalo, estamos hablando de tiempo. ¿De qué sirve que seas respetado en tu trabajo y perder a tus hijos? ¿De qué sirve que tengas una carrera, un doctorado, seas arquitecto, seas licenciado y pierdas a tus hijos? ¿De qué sirve que al llegar a tu oficina todos te rindan pleitesías, pero pierdas a tus hijos? ¿De qué sirve tener trofeos allí en tu escaparate, medallas que ganaste en los deportes? Tremendo deportista, todas medallas de oro. ¿De qué sirven esas medallas si tus hijos no están contigo en tu casa? ¿De qué sirve que tengas todo el dinero y el sueldo envidiable, que te paguen miles de dólares mensualmente y pierdas a tus hijos? ¿De qué sirve el dinero? Hermanos, ¿de qué sirve autosuperarte y tener todos los estudios del mundo y ser un mejor hombre social y perder a tus hijos? ¿De qué te sirve cantar y tocar instrumentos musicales y ir y pasar horas componiendo canciones cuando tus hijos necesitan de ti? ¿De qué sirve eso, estimado papá, el día de hoy? ¿De qué sirve tener un cuerpo bonito, irte al gimnasio y ejercitarte todos los días, pararte en el espejo, tengo bíceps, tengo tríceps? ¿De qué sirve eso? Si tus hijos lo vas a perder, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, papá, que estés en miles ministerios de la iglesia, que estés predicando a los niños, que estés en la ruta, que estés en la iglesia, que cantes en el coro, que estés haciendo muchas cosas para Dios? David estaba haciendo muchas cosas para Dios, pero perdió a sus hijos. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve saber y tener todo el conocimiento del mundo, estudiar en todos los seminarios, saber escatología, saber hermenéutica, saber cristología, tener toda la Biblia en tu mente, pero perder a tus hijos? ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve tener todas las posesiones materiales? Tienes tremendo carro, tienes una moto, tienes una casa, tienes dinero en el banco y pierdas a tus hijos. ¿De qué sirve vivir en este mundo, este corto periodo de tiempo, y perder a tus hijos? Mi estimado papá que estás acá, todas estas cosas Dios te las puede dar. Dios te puede dar posición, Dios te puede dar posesiones, Dios te puede usar. Pero si tú estás afianzado en Dios, si tú tienes temor de Dios, si tú estás de rodillas ahí con el Señor no solamente te va a dar todo eso, el Señor te puede dar el privilegio de ser un buen padre. Que un día tus hijos se van a ir y un día tú vas a morir. Quieras o no, vas a partir de este mundo. ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Cómo te recordarán tus hijos? Si Dios pudiera abrir la ventana del futuro y pudiera mostrar esto a los padres, que pudieran entender los padres el día de hoy, que están dejando huellas tan importantes en la vida de sus hijos el día de hoy, se dedicaran más a orar, se dedicaran más a atender a sus hijos, se dedicaran más a poder ayudar a sus propios hijos. Porque de nada sirve que tú le des todo y no eres su amigo, no estás para ellos. David, hermanos, no podemos recriminarle a David otras cosas. David tiene tantas virtudes, tantas, pero hay algo que nosotros debemos aprender de él: a ser un mejor padre. El día de hoy
estimado papá que estás acá, puedas direccionar tu vida. No está mal que vayas atrás, tienes que trabajar. Hay que trabajar. Y el día de hoy, experto en cazar, tiene que ser un cazador, los padres del día de hoy. Tienen que aprender a matar tigres donde hay. Aprender aquí y allá, y tienes que trabajar. Tienes que proveer, tienes que rendir, tienes que proteger, tienes que guiar. Pero no se te olvide nunca que tienes una labor por encima de todo eso, y es ser padre. Es ser padre. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Yo no sé, hermanos, yo estaba